Bien, cambiamos ahora de información y vamos a contarles que los integrantes de la organización terrorista MRTA, María Cumpa, Peter Cárdenas Schulte, Alberto Gálvez y Lino Manrique tendrán que ser capturados y traídos al Perú para cumplir con un mandato de prisión preventiva que se les ha impuesto por el caso Las Gardenias, un crimen que esta organización criminal perpetró hace más de 30 años en Tarapoto, donde acabó con la vida de ciudadanos peruanos que pertenecían a la comunidad LGTBI, porque esta organización consideraba que ellos eran lacras sociales. Vamos a conversar en este momento con el señor José Luis Gil, exintegrante del GEIN. Gracias por atendernos, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la entrevista, por la convocatoria. Me gustaría comenzar con usted recordando un poco todo el daño que le hizo el MRTA al Perú y específicamente ligarlo con este caso Las Gardenias para tenerlos todos muy claros. Sí, bueno, el MRTA es una organización que es la fusión de dos grupos, un grupo paramilitar que se creó en la convención en el Cusco y el MIR de aquel tiempo que estaba en la zona nororiental. Estos dos grupos se juntan, pero se juntan justamente en la zona de la selva y comienzan a aplicar una serie de principios, entre comillas, políticos, ¿no es cierto?, como es hacer la guerra, hacer la guerrilla, tratar de tomar el control de la población, pero además tenían una estrategia que no solamente proviene de ellos, no es un antojo de los socialistas o de los guerrilleros, sino que está dentro incluso de sus postulados políticos, ¿no? Por ejemplo, Fidel Castro decía que una revolución no necesita peluqueros, ¿no? Carlos Marx, incluso Lenin, hablaban ya con profundo odio sobre los homosexuales. Y entonces estos sujetos, estos criminales en el Perú, ¿no?, como son Cárdenas Schulte, Lucero Cumpa, todas estas personas que ahora se les ha dictado orden de captura, las que desde el Frente Nororiental armaron una estrategia de exterminio de homosexuales. Por eso es que hay en varios momentos, ¿no?, estos asesinatos, 8 en un primer momento en Las Gardenias, y después han ido asesinando a otras personas más, porque los considera pues inservibles, entre comillas, para la revolución. ¿No? Es parte de la ideología. De odio, pero es parte de su ideario ideológico y político, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido, ya trayendo un poco ese tema al presente, porque eso ha ocurrido hace más de 30 años, el Poder Judicial ratifica la decisión que ya había tomado en octubre del año pasado de dictarle prisión preventiva para estas personas terroristas, que dicho sea de paso, decisión que ellos trataron de anular. Pero hoy los procesados por este caso están fuera del país. Cumpa está en España, Gálvez está en Francia, Cárdenas en Suecia y Manrique en Guyana Francesa. Entonces el trabajo del Estado va a ser más complejo para poder solicitar que ellos sean extraditados al Perú y vengan a cumplir con ese mandato. Sí, bueno, nosotros esperamos que los nuevos aires que hay en la Cancillería peruana, ¿no es cierto?, nos ayude a que en estos países puedan encontrarse con las autoridades, hacer que desde el Perú hayan estas órdenes a través de la Interpol y se logre la captura de estas personas que hace 30 años asesinaron a un buen grupo de la comunidad LGTB, en ese tiempo denominada la comunidad gay. ¿No? Ellos tienen que pagar aquí en el Perú y espero que el nuevo canciller arme una estrategia capaz de poder coordinar con las otras policías del mundo para decirles que acá son criminales, que no son luchadores sociales, que no son personas que han luchado por su país, han pretendido destruir al país, pero además han pretendido desaparecer a una minoría como la minoría LGTB. Ahora, este es un tema judicial, pero es un tema político también, por eso su exhortación a Cancillería. Estas son personas terroristas que han cumplido con su sentencia, han terminado y se han ido del país y ahora evidentemente no van a volver por voluntad propia.
¿Qué hacer para que el Estado garantice que ellos tienen que regresar para cumplir con esa decisión y no ocurra, por ejemplo, lo que pasó con Marta Huatay? Entonces, ¿qué debe hacer el Estado peruano frente a esta situación? Bueno, a ver, la justicia anda tan lento, pues, en las últimas décadas, ¿no? Que reabrir procesos o condenar a este tipo de personas puede demorar, como ya he dicho, algunas décadas. El Estado peruano tiene que trazar una estrategia por la vía diplomática, tiene que trazar una estrategia por la vía policial y de la comunidad policial internacional y de la comunidad de inteligencia internacional para poderlos ubicar y que vengan a rendir cuentas acá. Ahora vamos a ver si el gobierno peruano, si el Estado peruano realmente está comprometido en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y haga que en el menor tiempo posible estas personas sean ubicadas y conducidas a la cárcel, a cárceles peruanas, para que sea la justicia peruana la que finalmente los condene por los graves crímenes de lesa humanidad que han cometido, ¿no? Tratar de desaparecer minorías, asesinarlas, como lo dice el propio atestado, como lo dicen las propias sentencias judiciales, es devastador, ¿no? Y que los haría quedarse en prisión además para toda la vida, porque según la sala que ha ratificado esta medida, se les impondría un pronóstico de pena de cadena perpetua por imputárseles ser autores mediatos de los asesinatos mediante un aparato organizado de poder, ¿no? Que era este grupo terrorista que organizó la matanza de las Gardenias y otras, como usted ha señalado, pero en este caso en específico les correspondería una cadena perpetua. Sí, ellos saben que eso se venía, ellos saben que son responsables de esos crímenes, ya sea como autores mediatos o ya sea como autores directos o como autores intelectuales. Ajá. Porque todas estas personas, ¿no? Eran de la cúpula del MRTA. No olvidemos a Gálvez Olaechea, pues este señor que luego de salir de las cárceles, lo hemos visto Orondo firmar libros al lado de Verónica Mendoza, ¿no? Yeah. La verdad que estos personajes creen que son luchadores sociales, pero son asesinos. Y no cambian. Y el Poder Judicial tiene que finalmente castigarlos, ¿no? Y ahora, hay dos personas, dos terroristas que no han sido incluidos en este pedido de prisión preventiva, Víctor Polay Campos y Miguel Rincón Rincón, porque ellos están cumpliendo todavía una sentencia por terrorismo. Pero el señor Polay Campos va a salir libre en menos de 2 años. ¿Qué debe hacer ahí el Estado para evitar que también salga del país y pase lo mismo que está pasando con los otros terroristas? Lamentablemente, las decisiones de hoy están atadas a las decisiones del pasado. No hay que olvidar que en gobiernos anteriores se ha aflojado los candados de las cárceles. De los 13.000 internos por terrorismo que habían en el Perú, ¿sabe usted? Hoy día solo hay 100 terroristas en las cárceles peruanas. ¿Dónde están estas personas? Muchos que han cumplido estas condenas que les fue rebajada, están pues viviendo en el extranjero, con dinero, con lujos. No hay que olvidar la cantidad de millones de dólares que el MRTA obtuvo por los secuestros, estos secuestros terribles que hicieron en la época que estuvieron activos, ¿no? Hay mucho dinero de por medio. Entonces, no solamente se van huyendo de la justicia, sino que además probablemente a disfrutar de esos millones de dólares que ellos consiguieron con los secuestros. Las atrocidades que hicieron los del MRTA como Sendero Luminoso, además de ser pues de lesa humanidad, tenían un fondo económico también, que estos criminales se han llenado los bolsillos de dinero y ahora los vemos hasta enviándonos sus fotos de cómo disfrutan fuera del país, ¿no? ¿Considera usted que estas personas, o mejor dicho, estas ideas hoy representan un peligro para el Perú? Mire, nosotros hemos dicho con claridad, mi posición es muy clara, en este momento tenemos a una izquierda radical y esa izquierda radical está constituida por los excarcelados, los terroristas excarcelados no rehabilitados, de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero algo mucho más grave, estas dos organizaciones que odian a la comunidad LGTB, hoy se han convertido en organismos generados, en organismos de fachada, y usan a la comunidad LGTB en las marchas,
las usan políticamente. Lo que no sabe la comunidad LGTB, que los están utilizando y que si en caso algún día ganaran, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Ganaran la revolución, los homosexuales van a desaparecer. No es para ellos, no sirven para una revolución. Y eso es lo que parece que la comunidad LGTB no entiende. Pegarse a estas personas, supuestamente por defensa de sus derechos, realmente es convivir con el enemigo, ¿no? Bueno, hay que entenderlo todos, sí, hay que conocer la historia y entenderlo. Así es, ¿no? Es Muy bien bien. grave esta situación. José Luis Gil, gracias por habernos acompañado esta noche. Encantado. Buenas noches. Muy bien, así es entonces este tema que por supuesto vamos a hacerle seguimiento a las decisiones que se tomen desde el gobierno para extraditar a estos terroristas.